Bueno, ¿cómo les va? Vamos a intentar una explicación de este texto ya clásico de Herbert Marcuse acerca del carácter afirmativo de la cultura. La idea de este video es que ustedes puedan acceder a la lectura de Marcuse con algunas discusiones ya presentadas para que puedan entender de qué está hablando. En realidad, la cultura, como ustedes saben, es un tema muy complejo en las sociedades contemporáneas, porque hay muy pocas cosas que escapen a la cultura en nuestra vida. Sin embargo, el esfuerzo analítico, conceptual que hace Marcuse, le permite distinguir lo que él llama el carácter afirmativo de la cultura de las funciones políticas, de dominación política, que especialmente en el Estado autoritario ha adquirido. Bueno, él está pensando fundamentalmente en los fascismos de periodo de entreguerras y que terminan con la derrota del eje de Alemania y de Italia en los años 40, ¿no? Al terminar la Segunda Guerra Mundial. Pero parte la argumentación de Marcuse de una consideración clásica en la filosofía, que es la diferencia entre la libertad y la necesidad. El mundo de lo necesario, del orden de la vida cotidiana, es inestable, es inseguro y está profundamente determinado por fuerzas que escapan al control de los seres humanos. El manejo de los bienes materiales no es obra exclusiva de nuestra acción, de nuestro trabajo, o de nuestro conocimiento o de nuestra ciencia. Ya vemos, estamos en plena pandemia tratando de resolver cómo hacemos para no perder el año lectivo y cómo hacemos para no perder otras cosas que irremediablemente han sido amenazadas por algo que la ciencia no puede atender. Esto significa que la casualidad domina el campo de la necesidad. Entonces, hacer depender la felicidad de los bienes materiales de esta vida cotidiana, donde los producimos, donde los consumimos, donde los soñamos, etc., es equivalente a asumirnos como esclavos de esas cosas que están en el mundo material. Para los griegos, especialmente para Platón, hay como una mirada idealista de la vida humana, de la existencia humana, según la cual la riqueza y el bienestar no se logran por decisión autónoma, sino por el favor cambiante de situaciones imprevisibles. Por lo tanto, la verdadera felicidad, y de eso se trata la cultura, consistirá en la libertad y no en la necesidad, es decir, en someter la existencia humana, la existencia propia, a un fin fuera de nosotros mismos. La libertad solo depende de nosotros. Pero esto, digamos, trae sus problemas, ¿verdad? Porque el placer sensible, la atención de las necesidades, supone la existencia de otra esfera, de una esfera, vamos a decir, superior. Es lo que hemos aprendido tanto en el catecismo como en la hipócrita cultura contemporánea. Hay como dos esferas del alma. La inferior, ¿sí? Sometida al desgaste, a la vida cotidiana, al hambre, al frío, a la muerte, etc. Y la superior, aquella que mira por encima de nuestros, digamos, de nuestra ceja, por encima de nuestra cabeza. Entonces, el placer sensible, en la filosofía griega, se lo considera malo porque pertenece a un orden malo, a un orden degradado, que es el orden material. Ahí están las partes inferiores del alma que nos vinculan con la avaricia, con el consumismo, etc. Y que en lugar de elevarnos, nos aplastan.
Para Platón, filósofo del siglo IV a.C. y que ha ejercido una enorme influencia en el cristianismo, especialmente en el cristianismo, podríamos decir, moral, no tanto en el cristianismo teológico, sino en el moral. La parte apetitiva del alma, para Platón, se dirige al placer sensible. Los deseos nos hacen amantes del dinero, porque los apetitos de este tipo son satisfechos principalmente mediante el dinero. Bueno, es necesaria la superación de estas tendencias a lo vil, a lo inferior, a lo que somete nuestra existencia a un orden, podríamos decir, intrascendente. El concepto de cultura afirmativa será retenido en la burguesía, especialmente en el siglo XVIII, XIX. Fíjense que pasamos de los griegos que tematizaron la cultura a el mundo, digamos, post-renacentista del siglo XVIII, XIX de Europa. Acá lo que vamos a ver es la superioridad de las verdades situadas por encima de lo necesario. Se refiere fundamentalmente a lo socialmente superior, es decir, aquel que se puede ocupar de la libertad, de las verdades esenciales, de las verdades universales. Ese es un superior. Pero ¿quién dice eso? El que en la sociedad puede esclavizar y someter al resto de los hombres a su propio arbitrio. Las clases superiores son las depositarias de estas verdades. Fíjense que el propio Marcuse usa la denominación superior, que es lo que está por encima, como si de verdad estuviera por encima. Pero de lo que se trata no es de estar por encima, sino de situarse por el manejo de los recursos indispensables, situarse por encima de los demás. Por eso va a decir Marcuse que esta teoría de la cultura afirmativa contribuye a afianzar el poder social de las clases, pongámoslo entre comillas, superiores. La profesión de estas clases superiores consiste en hacerse cargo de las verdades supremas. Lo valioso no es valioso objetivamente, sino que lo es en términos de una perspectiva, de un punto de vista que claramente es el que somete al resto de los hombres a otras, digamos, a otras cuestiones. Platón entonces postula que este mundo material debe ser modificado y mejorado de acuerdo con las verdades obtenidas en el conocimiento de las ideas. De las ideas, no a partir del trabajo material, no a partir de la sensibilidad. A él debemos, en buena medida, la idea de que el alma, el arte, se elevan por encima de las vicisitudes, de las miserias de la vida cotidiana. Pero Platón piensa en una república liderada por un filósofo, es decir, por aquel que tiene los recursos intelectuales para superar las miserias de la vida cotidiana. En cambio, Aristóteles considera que el verdadero filósofo se instala en otro lugar, no en el del control de la población a través de la política, no en el del manejo de las leyes, sino en el manejo del pensamiento. Para Aristóteles es necesario guardar distancia entre los hechos y las ideas, porque ambas realidades son pensadas más profundamente. No una, por ejemplo, la realidad material supeditada a la realidad ideal. No. Aristóteles piensa más bien en que el verdadero conocimiento tiene que ser el conocimiento de la praxis. Aunque va a entrar en una contradicción que veremos seguidamente. La historia del idealismo es también la historia de su aceptación de lo existente. Tanto Aristóteles como Platón consideran la aristocracia, es decir, el gobierno de los mejores,
no como una contingencia de la historia, sino como una fatalidad, como un destino que nos sitúa de cara al progreso material, al progreso espiritual. Por eso es que pensar, esto lo digo como filósofo, medio avergonzadamente, ¿no? Porque creemos que pensar es solo pensar metódicamente, como una actividad superior a trabajar y sentir. Actualmente casi todo el mundo trabaja intelectualmente. Ya no es necesaria la fuerza física porque hay máquinas que han reemplazado gran parte de esas tareas. Lo cierto es que la filosofía clásica, la filosofía griega, va a considerar que la actividad material de la vida es falsa, mala y fea. Falsa porque cambia las cosas, porque vive en la contingencia y en el cambio. Mala porque no hace bien, porque la gente se enferma, porque la gente sufre, porque la gente todos los días tiene que esforzarse. Y es fea porque justamente nunca alcanza objetivos terminales, nunca llega a los últimos fines. En cambio, el reino de la libertad nos permite conectarnos con la verdad, el bien y la belleza. Por eso es que la actividad material es necesaria, no es libre. Estamos obligados a asegurar nuestra subsistencia. Pero en un régimen aristocrático esclavista, el esclavo se ocupa de las carencias que nos permiten, o sea, se ocupa de resolver las carencias que nos permiten atender nuestra subsistencia. La miseria de la esclavitud, la degradación de los hombres y de las cosas a mercancías, la tristeza y sordidez en la que se produce siempre el todo de las relaciones materiales de existencia, están más allá del interés de la filosofía idealista y no son la genuina realidad. El objeto de la filosofía es esa genuina realidad, no la contingencia y el sufrimiento, sino la grandeza y el poder social. La praxis material queda liberada de la responsabilidad por lo verdadero, lo bello y lo bueno, y esto queda reservado para el quehacer teórico. ¿Sí? Lo bello, lo verdadero y lo bueno es la tarea de los filósofos. Los esclavos solo pueden entender, solo deben atender las necesidades materiales. ¿Qué hacemos con la universalidad de la cultura? La burguesía, que ha comenzado su dominio intelectual sobre Europa, especialmente a partir del siglo XIX, pero que ha desarrollado desde el siglo XVIII una interesante labor de propagación de sus principales convicciones. Va a dividir la civilización, que es el producto de la actividad material del hombre, de la cultura, que es el producto de la actividad intrínsecamente espiritual. El hombre es fundamentalmente espíritu e inteligencia, pero la inteligencia aplicada a la reproducción material corresponde a la civilización, donde los hombres son bestias, son personas que trabajan. En cambio, la cultura le da al hombre el alma universal, lo eleva a todos. Esto es lo interesante de la cultura afirmativa, a diferencia de la cultura aristocrática de los griegos. En el siglo XIX aparece la ensoñación de que este objetivo es un objetivo de la humanidad, no de algunos hombres privilegiados, sino de la humanidad. Como sueño está bien, pero como realidad, y es lo que vamos a ver, está lejos de verificarse. Entonces, la universalidad de la cultura burguesa la
lo que llamaremos finalmente cultura afirmativa, contrapone el mundo espiritual al mundo material. Contrapone la cultura como conjunto de valores universales y el mundo de la civilización donde están las ciudades, donde están las industrias, donde justamente se organiza la actividad humana desde el punto de vista de la utilidad y la satisfacción de las necesidades. La cultura entonces queda sociológicamente alejada del proceso social, porque el proceso social, que es el trabajo, que es la transformación de la materia prima en mercancía, esto es rápidamente por la burguesía dejado de lado como algo cultural y es pensado más bien como una máxima de la civilización. Acá aparece entonces el concepto de cultura afirmativa. Pertenece a la época burguesa. El predominio de la época burguesa se consolida con la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII y ha conducido a la separación del mundo anímico-espiritual, ¿sí?, donde está el arte, donde está la búsqueda de la belleza, de la verdad, de la filosofía, ha separado de la civilización y a esta colocada por debajo de la cultura. ¿Por qué se llama cultura afirmativa? Porque afirma un mundo valioso, obligatorio para todos, universal, eternamente superior, esencialmente diferente del mundo real, donde se libra cada día la lucha por la existencia. Todo individuo, va a sostener la cultura afirmativa, puede realizar por sí mismo desde su interioridad ese mundo valioso. Bueno, lo que vamos a ver es que esto es una promesa incumplible, no solo no cumplida, sino de imposible cumplimiento. ¿Por qué? Veamos las concepciones antiguas y modernas que Marcuse vincula, ¿sí?, para proponer el concepto afirmativo de cultura. En la antigüedad, volvamos al siglo V, siglo IV a.C., el mundo de lo bello, alejado de lo necesario, era esencialmente un mundo de la felicidad y del placer. Los ciudadanos, a diferencia de los esclavos, los varones ciudadanos, a diferencia de las mujeres que no eran ciudadanas, se daban a sí mismos un espacio de felicidad y de placer. ¿A qué llamaban felicidad? Al cultivo de ciertas acciones, de ciertas tendencias que no están determinadas ni por el placer material ni por la necesidad de subsistencia. En cambio, la praxis material, el trabajo, la guerra, no podía contemplar tiempo y espacio destinado a la felicidad. La felicidad entonces quedaba reservada a un ámbito exclusivo para que al menos pueda existir. O sea, no todos los hombres pueden aspirar a la felicidad porque algunos tienen que aspirar fundamentalmente a la subsistencia. Y gracias a que hay un sector de hombres y de seres humanos, no son solamente los varones, no son solamente varones esclavos los excluidos, sino que las mujeres en su totalidad son excluidas de este objetivo. Una sociedad profundamente patriarcal, la sociedad griega. La felicidad es el placer supremo que el hombre ha de encontrar, ¿dónde? En el conocimiento filosófico de lo verdadero, lo bueno y lo bello. Sus características son las opuestas a las de la facticidad material, a lo de los hechos. Es lo permanente en el cambio, lo puro en lo impuro, lo libre en el reino de lo necesario, en el reino de la necesidad. ¿Qué pasa en el mundo burgués? En el mundo que comienza, para ubicarnos, con la Revolución de Mayo en Argentina, en el Río de la Plata, bueno, pero con la Revolución Francesa y la Guerra de la Independencia Americana en 1776. La Revolución Francesa, 1789.
El individuo abstracto es el portador de la exigencia de felicidad. ¿Qué significa abstracto? Significa que es el individuo pensado de manera ideal, no es el individuo que envejece, no es el individuo que tiene que trabajar, no es el individuo que tiene que definir su identidad sexual, es el individuo, digamos, soñado, ideal. La razón humana universal es el fundamento de una nueva libertad social. ¿Pero cuál es esa libertad social? Bueno, es una libertad que en lugar de tener fe en la eternidad de un orden impuesto por Dios, se piensa en un progreso incesante, en un progreso al que deben aspirar todas las personas. Por eso es que la respuesta de la cultura burguesa afirmativa es idealista. Es tan idealista como los griegos. ¿Cuál es la diferencia? Que la concepción antigua restringía el acceso al mundo de lo bueno, de lo bello y de lo verdadero a un sector específico de la población. No sé si ese sector lo alcanzó o no, pero claramente tenía a su merced las posibilidades para lograrlo. La burguesía va a cambiar esa promesa haciéndola extensiva, atención, a toda la humanidad, con lo cual claramente no logra que nadie acceda de verdad. A la penuria del individuo aislado responde con la humanidad universal. Claro, pero esa humanidad universal, como vimos, es abstracta, está separada de la miseria corporal, ¿sí? Por eso es que a la miseria corporal, a las enfermedades, a las hambrunas, a las pestes, se le responde con la belleza del alma. A la servidumbre extrema, es decir, a la falta de libertad, se le dice, no, pero la verdadera libertad está en el corazón, está en el alma. Al egoísmo brutal, a este individualismo que el sistema capitalista, que la ideología burguesa produce, estimula y fomenta, se le habla de la elevación del espíritu a través del, digamos, del deber, del cumplimiento ético, ¿sí? O sea, el deber está por encima incluso de nuestras necesidades materiales. Por eso no es excusa tener hambre para no robar, porque no robar es la ley y tener hambre es nada más que una posibilidad, así es lo que dicen los burgueses, es una posibilidad contingente que puede ocurrir o no. En cambio el deber es algo permanente. Al establecerse el dominio de la burguesía, lo que se observa es una atrofia corporal y una atrofia psíquica del individuo. El individuo ya no tiene más que obedecer y cumplir con los dictámenes que le tocan. En ese sentido, el arte burgués es ambivalente y profundo, porque crea el dolor y la tristeza, no los oculta, al contrario, los pone en primer lugar, pero los presenta como fuerzas eternas del mundo. Y entonces, bueno, hay que sufrir, el consuelo y la resignación irreflexiva son lo que el arte propone al abordar estas cuestiones. Esto es lo que dice Marcuse. Nosotros vivimos en otra época, en una época de masas, que veremos en el siguiente video. El arte alimentó la esperanza de que la historia ¿sí? Tuviera un sentido, de que la historia pudiera realizar los ideales. Por eso es que la cultura afirmativa recogió con su idea de la humanidad pura la exigencia histórica de la satisfacción general del individuo, para que solo hubiera sido hasta entonces la prehistoria de una existencia venidera. El arte burgués, y nosotros somos de alguna forma víctimas de esta concepción, nos ha llevado a la idea de que
esto que hoy parece universal fue también eterno, de que nuestro momento histórico se parece a todos los demás. Así como, para poner un ejemplo, y con esto terminamos esta primera parte del video, así como nosotros, cuando vemos Los Simpson o las películas de Hollywood de los años 60, referidas a los egipcios o al Imperio Romano, y esos personajes situados en la historia se parecen a los actuales, bueno, así el idealismo burgués ha hecho que sintiéramos la experiencia humana de todos los tiempos parecida a la existencia humana de este momento de la historia. Con esto dejamos esta parte del video y seguimos en el video siguiente.